Hola, bienvenidos a Mundo de Niños. Este va a ser el primer cuento de una saga de misterio, de terror y de conocimiento, sobre el diario de mi tía Isabela. Espero que os guste mucho. La herencia de tía Isabela. Cuando mi tía Isabela falleció, me dejó en herencia un diario que a nadie más que ella había leído. La misma noche comencé a pasar las amarillentas páginas de papel envejecidas por el tiempo. Las primeras hojas las escribió cuando apenas era un adolescente y aún estaban escritas con una vieja pluma y un tintero. Me divirtió poder apreciar la evolución de la edad por el estilo de la letra, aunque siempre había conservado la gracia y la viveza del trazo, incluso en sus últimos escritos. Mis manos estaban temblorosas por la impresión de su recuerdo, casi sintiendo su amorosa presencia a mi lado cuando leí. Alguien que no es conocido me ha dicho que la vida guarda muchos secretos que hemos de ir descubriendo poquito a poco. Desde bien pequeña la había querido mucho, por lo cuidadosa que había sido conmigo. Cuando me hacía regalos, siempre acertaba mis deseos, como si leyera mi pensamiento. En una ocasión en la que no había sacado muy buenas notas, sin preguntarme nada, me regaló lo que había estado deseando silenciosamente, sin atreverme a pedírselo a mis padres. Era la caja de música que había visto en el escaparate de la esquina. También jugaba conmigo al escondite, que era lo que más me gustaba. Su casa era muy grande, y después de fallecer su hermana, mi abuela Inés, solo vivía con una criada, Manuela, que era como su sombra. Manuela ya no era tan simpática como ella. Aunque no me reñía, parecía que siempre estuviera a punto de hacerlo, con esa cara tan seria que tenía la pobrecita. Un día me escondí dentro del gran armario de abrigos que había en el recibidor. Esta vez yo sabía que a mi tía le costaría encontrarme, porque hizo la cuenta en la cocina, al otro extremo de la casa. Allí se había quedado contando 33 mientras pelaba las cebollas con Manuela. Pero cuando esperaba ya dentro del armario, pude oír los pasos por el corredor que se dirigían directamente hacia donde yo estaba escondida, sin buscar antes por ninguna de las otras habitaciones que había entre la cocina y el comedor. Así que me extrañó mucho que lo supiera tan rápidamente. Noté cómo se abría la puerta y aparecía la triste cara de Manuela entre los abrigos. Eso no era lo que yo esperaba, y me asusté mucho. Sentí como si me hubieran hecho trampa, porque yo no quería jugar al escondite con Manuela. Entonces me puse a llorar del disgusto. Después me contó mi tía divertida que también a ella le habían saltado las lágrimas, pero por las cebollas, y como no podía ver nada, había enviado a Manuela a buscarme, que estaba acostumbrada y ya no lloraba. Sin embargo, a partir de ese día, empecé a sospechar que entre Manuela y mi tía había una relación especial. Quizá por eso sus nombres acababan con las mismas letras. Además, también me preguntaba si Manuela había adivinado sola dónde yo estaba, o fue mi tía, que todo lo sabía de mí, la que le indicó dónde tenía que buscarme. Nunca me lo dijeron. En su diario leí una frase que decía: las personas pueden comunicarse y adivinar cosas con el pensamiento. En mi corta vida había tenido muchas corazonadas de ese tipo, sobre todo con las personas que tenía una relación íntima. Pero siempre habían ocurrido cuando menos lo esperaba y de la manera más imprevisible, sin poderlas controlar, como cuando me encariñé tanto con la caja de música, sin decírselo a nadie, y al final resultó que me la regaló mi tía Isabela. En su diario contaba muchas cosas sobre su vida y sobre sus relaciones con los demás. También de Manuela, de lo fiel y servicial que siempre había sido con ella. Siendo un poco más joven que mi tía, había estado siempre a su servicio doméstico, prácticamente desde que se mudó allí con sus padres, mis bisabuelos. Por la manera en cómo se refería a ella en sus escritos, noté que le guardaba mucho respeto y admiración, lo que chocaba con la imagen que yo tenía de ella, siendo como era una mujer callada y taciturna. Empecé a comprender por qué, cuando me dieron su diario tal y como tía Isabela
lo había dicho en vida, Manuela me miró de una manera rara, como si le disgustara que yo me quedara con ese libro. Entonces me llegó de pronto la corazonada. Manuela sabía que en esas páginas mi tía contaba cosas sobre ella que no quería que se supieran. El diario lo había escrito a lo largo de toda su vida, con muchos comentarios y descripciones de escenas, con su letra menudita que casi no se podía leer. Así que en algún lado debía haber escrito cosas importantes sobre Manuela, y me empeñé en encontrarlo, sin seguir el orden cronológico de las páginas. Iba saltando por aquí y por allá, caprichosamente, hasta que, cuando estaba a punto de cerrarlo por el sueño que me podía, encontré esta frase. Manuela es muy sensible y a veces hace cosas que no me puedo explicar. Me asusté de tal modo al recordar la escena del armario que no quise continuar más, durmiéndome enseguida para que ninguna imagen pudiera robarme el sueño. Después de la defunción de mi tía, el viejo caserón, que había pertenecido siempre a mi familia desde los tiempos de mis bisabuelos, quedó bajo la solitaria custodia de Manuela. Realmente me admiraba que pudiera querer vivir ella sola en una casa tan grande y antigua, con tantos recuerdos acumulados de las personas que habían vivido en ella desde hacía más de 100 años. Manuela debía conocer todos los secretos que guardaban celosamente sus paredes, sus rincones, sus habitaciones, sus armarios. Imaginé, incluso, que a lo mejor Manuela había deseado secretamente quedarse ella sola en toda la casa, como finalmente había ocurrido. Casi sin poder detener mi imaginación desbocada, pensé incluso que mi madre y mis tíos decidieron no venderla porque en realidad extrañas energías lo habían impedido. Un poco asustada por mis propias fantasías, no me atreví a darles más vuelos. Sin embargo, con el tiempo comprendí que mi intuición no era demasiado descabellada y que entre la casa y Manuela había una misteriosa relación. Desde la noche en que descubrí que Manuela era una persona tan especial para mi tía, leí el diario con cierto temor. No fuera a ser que descubriera cosas demasiado secretas. Por eso, cuando unos días después del fallecimiento de mi tía, mi madre me pidió que fuera de nuevo a la casa para recoger el vestido negro que se había dejado el día de la defunción, me dio un poco de miedo. No deseaba volver allí, a pesar de los recuerdos tan entrañables que guardaba de la casa cuando mi tía vivía allí. Pero tampoco podía decírselo a mi madre, porque entonces hubiera tenido que darle demasiadas explicaciones. Y pensé que no debía, así que, obediente y temerosa por mi propia imaginación, caminé la corta distancia que separaba las dos casas. Llamé estirando del viejo tirador de madera, muy gastado ya por las manos que lo habían usado durante tantos años, y que accionaba una campanilla en el interior de la casa. Divertida, recordaba cómo de pequeña me costaba mucho hacerla sonar, por lo fuerte que estaba, y entonces también usaba a veces el picaporte en forma de lagarto, que tanto me asustaba por lo real que parecía. No fuera que abriera la boca de pronto y me mordiera una mano. Mi tía nunca había querido ponerse timbre eléctrico, porque decía que las obras para instalarlo hubieran dañado el arco de piedra que envolvía la hermosa puerta de madera de roble. Manuela tardó un poco en abrirme. Sin besarnos, porque no teníamos costumbre, me hizo pasar enseguida hasta la cocina, donde me había preparado un humeante chocolate con pastelitos de crema, como me hacía mi tía. Pero yo sabía que nada volvería a ser igual, aunque ella tratara de ser amable conmigo. Tan callada y concentrada en sus cosas, como si temiera que le fueran a quitar algo, entonces, rompiendo el silencio reinante, me propuso que jugáramos al escondite, como hacía cuando vivía la tía Isabela. Pero con una sorpresa, me dijo con una sonrisa tan rara que me pareció de otra persona. Esta vez sería ella la que se escondería, y sin esperar mi respuesta, de pronto, flacucha y ágil como era, desapareció corriendo por el pasillo tras decirme: «Empieza a contar hasta 33». Me quedé sin saber qué hacer en la cocina, asustada con mis fantasías, aunque en el fondo
También me daba un poco de pena la pobrecita que se había quedado tan sola en la vida. Por eso me había preparado la deliciosa merienda y ahora quería jugar conmigo. Por lo triste que estaría sin nadie a quien cuidar, pensé. Así que decidí que debía jugar al escondite con Manuela y enseguida supe dónde había ido a esconderse. Al viejo armario del recibidor. Al cruzar el largo corredor con aquellas viejas lámparas en lo alto que parecían arañas a punto de lanzarse sobre mí, me pareció más oscuro y largo que nunca. Aunque estaba casi seguro de que se había escondido en aquel sitio, temía que Manuela apareciera de pronto desde alguna de todas esas habitaciones, con su cara de pergamino envejecido, y me diera un susto de muerte. Cuando llegué al recibidor y contemplé el viejo armario de toda la vida, pensé que verdaderamente nunca me había fijado en él como lo hacía ahora. Era como si lo descubriera por primera vez. Qué raro es, me dije. No era un mueble independiente pegado a la pared, sino estaba empotrado en ella como si formara parte de la misma casa. Tenía 3 puertas con 3 caras labradas en bajo relieve en madera. Una cara triste, otra riendo y la del centro, inexpresiva y seria. Me quedé frente a él sin saber cuál abrir, porque cada puerta daba compartimentos diferentes. Cuando yo me escondía de pequeña, lo hacía siempre en la izquierda, que tenía la cara alegre. Pero ahora Manuela podía estar en cualquiera, porque las 3 puertas parecían muy bien cerradas. Así que sin atreverme a abrir ninguna, le dije con voz alta para que me oyera bien: «Manuela, sé que estás en el armario. Te he encontrado. Sal de ahí». Entonces pude oír una risita que salía de dentro, aunque también podía provenir de cualquier otro lugar, porque parecía muy lejana. Era muy extraño. No salió. «Manuela, si no sales, no juego más. Me estás asustando». Y volví a oír la risita. Finalmente decidí que debía tomar la decisión y abrí una de las puertas. Elegí la de la derecha, la que tenía la cara triste. Enseguida vi colgados los largos abrigos de mi tía, pero Manuela no estaba allí dentro. Me enfadé mucho con ella, porque me obligaba a tener que abrir más. «Manuela, eres muy mala conmigo. Me estás dando miedo de verdad». Otra vez la risita. Al final le dije para asustarla yo a ella: «Ahora verás, bruja». Y abrí las 2 puertas que quedaban al mismo tiempo, para que no tuviera escapatoria. Me atreví entonces a entrar en cada uno de los armarios grandes como eran, palpando bien todas las esquinas entre la ropa antigua, pero tampoco estaba en ninguno de ellos. Aquello sí que me dio miedo, porque en el recibidor no quedaba otro lugar donde pudiera esconderse, y su vocecita lejana, estaba segura, había salido de algún sitio de allí mismo. Silenciosa, me quedé en el centro, mirando fijamente los muebles pegados a las paredes de mi alrededor. La cómoda con candelabros, las sillas, el arcón y el gran perchero con espejo. Me sentía muy sola pensando en aquella extraña mujer que no podía sustituir de ninguna manera a mi tía Isabela, que tan buena y cariñosa había sido conmigo. Cuando, sin esperarlo, a través del espejo, vi que la puerta de en medio, la de la cara seria, comenzaba a abrirse muy despacito. «¡No puede ser!», me dije con una exclamación llena de miedo, y salí corriendo para encerrarme en la cocina y no jugar más con Manuela. Enseguida la oí acercarse y dar unos golpecitos en la puerta, pidiéndome que por favor la dejara entrar, que no quería asustarme, solo jugar un poco conmigo porque se encontraba muy sola. Así que me dio mucha pena, llorando como ya estaba por el susto, y le abrí la puerta. Allí estaba Manuela, más pequeñita que yo, con su vestido negro y su carita india, pidiéndome que la perdonara por el susto que me había dado. Tras darnos un abrazo y besarnos por primera vez, me despedí corriendo hasta la salida. «¡Espera! ¡Que se te olvida el vestido de tu madre!». Y colorín colorado, este capítulo se ha terminado. Espero que os haya gustado. Un beso muy fuerte y hasta el próximo videoprograma.